criaturas de Hola, Dios. padre, buenas tardes. Qué gusto verlos otra vez. Qué bueno, bienvenidos. Gracias. Very welcome. Ya estamos Very aquí en welcome. primera fila. En griego se dice Kale Gemera. A ver, digan Kale Gemera. Kale Gemera. Kale Gemera. Es decir, buen día. Kale Gemera. Gemera es día y Kale es bueno o hermoso, hermoso día. Kale Gemera. Y así se saludan los griegos. Kale Gemera. Kale Gemera. Kale Gemera, sí, muy bien. Hermoso día para todos. Buen día. Muy bien. Pues vamos a empezar, nomás que empiece el cuarto para que no nos adelantemos. Denme un minuto, en un minuto empiezo. Uy, ya no sirve. ¿Cómo les ha ido, criaturas? ¿Bien? Nadie tiene enfermos en su casa. No, gracias a Dios. Bendito sea Dios, ahorita. Buenos días a todos. Aquí Que no tengamos... encerradas. ¿Cómo? Encerradas, padre. Claro. Pues hasta ahora ya se está escuchando que está la primera vacuna, pero de aquí a que la reproduzcan, la envasen y la repartan, van a pasar meses. Por lo tanto, todavía lo único que tenemos en la mano es el gel, es la sana distancia y es la tapadera, la mascarita esta, porque no hay, ya bueno, tenemos la buena noticia de Pfizer, pero de aquí a que la envasen y la repartan, esos son millones y luego pues vamos a ver si, pues como otros en algunos países están como en competencia a ver quién sale primero, en lugar de haberse unido todos para sacar pronto una sola para todo el mundo, como yo creo que le hubiera gustado al que escribió la encíclica Fratelli Tutti, pero no fue así. Cada quien, los rusos empezaron a decir que era el Sputnik, que porque habían salido primero y todavía no lo tenían probado, y falta mucho todavía para eso. Pero por lo pronto sí, todavía la reclusioncita, lo más que podamos, la lavada de manos y la mascarita, la distancia también. Ya sé que ya llevamos 8 meses, ¿o cuántos? 8 meses. Desde marzo. Desde mayo, sí. No, nosotros nos empezamos a encerrar en el seminario el 19 de marzo. ¿De marzo? ¿Sí? De marzo, sí. No, el 20 y tantos de marzo. Pero pensábamos que íbamos a regresar el 19 de abril y luego se fue alargando hasta lo que ya llevamos. Bueno, empezamos ahora sí. Empiezo por darles me encontré en este libro, me están llegando nuevos libros de España para que yo los vea y los pueda adaptar para el instituto. Y los estoy leyendo para ver qué podemos hacer. Y me encontré algo que puede servirles a todos y siempre me acuerdo de ustedes. Gracias, en este librito, hablando de la Biblia y los santos, la Biblia y los santos, habla de qué influencia tuvo la Biblia en San Antonio Abad, en San Basilio Magno, en San Benito, en San Francisco de Asís, en Santa Clara, pero me fijé en una sola, en Santa Teresita del Niño Jesús, la chiquita. También está Teresa de Ávila, lógicamente, pero me fijé en la chiquita, la del norte de Francia. Yo estuve el año pasado allí en su santuario precioso, es una basílica enorme. Yo no me imaginaba tanto porque yo pensaba que había más culto en torno a Teresa de Ávila, pero no, la niña, la muchachita, la que murió a los 24 años, tiene muchísimos peregrinos. Dice aquí el libro, dice, Santa Teresita de Jesús encuentra el amor como su vocación personal al escudriñar las Escrituras.
En particular, los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Eso me impresionó, que ella tuvo entre los encuentros importantes de donde se basó su camino espiritual, es haber leído, haber desmontado, haber meditado, haberse aplicado y haber ido quitando cosas que le estorbaban en la vida. Y de los 12, acuérdense, los carismas. Capítulo 13, que es el himno a la caridad. Por eso, después acuérdense que ella va a decir en la iglesia, yo quiero ser el amor. Y después acuérdense también que a propósito de los carismas, se le nombró patrona de las misiones, no habiendo salido de su convento. El convento es que está ahí en Lisieux, es una casa cerrada, chiquita, pequeña. Pero sus oraciones, sus sacrificios, porque ella fue una mujer pues endeble, un poco enfermiza, y a los 24 años murió. También dice un poquito más adelante, porque esto está tomado de la historia de un alma, así se llama el libro que ella escribió. Más adelante dice, en esa misma historia del alma, dice, en cuanto pongo la mirada en el Evangelio, respiro de inmediato los perfumes de la vida de Jesús y sé de qué parte correr. Así dice. Otra vez se cita la vida, historia de un alma. Entonces, se las dejo de tarea, como nosotros que ya estudiamos esos 2 capítulos, que nos hayan servido de algo, porque no andamos estudiando la palabra de Dios para saberla, sino para vivirla y para cambiar nuestras vidas. También aquí en la página 85 de este mismo libro, les voy a leer un pedacito de lo que citan acerca del Evangelii Gaudium de Don Francisco, la encíclica. Pedacito chiquito les voy a leer. A propósito de una pregunta que hizo un seminarista el otro día. Dice, a propósito del Evangelio, un pedacito nada más, de un punto y seguido. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Cristo se vuelve mucho más plena, que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, el verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Cuando estás dando tu clase, asesor. Si uno no le descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Si quieren leer más, es el número 266 del Evangelii Gaudium. No puedo leerlo todo, lógico, es un trocito nada más. Entonces, evangelizar supone una convicción profunda, un amor muy grande por Él. ¿Cómo se llama? Pronombre con mayúscula. Me refiero a Cristo. Perfecto. Y vámonos inmediatamente a nuestro tema, la carta a los Gálatas. Espero yo que ya hayan leído todo lo que dice sobre Galacia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo lo doy por leído, ¿me entienden?
Por allí Noé les envió también el recorrido del río Danubio, todos los países que recorre, el mapa desde donde nace. Los gálatas son los celtas, que originariamente se llamaban Keltai en griego, y que con el tiempo terminaron siendo Gálatai, ya que se establecieron en Ancira, en la región, porque esta es una región, en la región exactamente de Galacia. Después deben tener en cuenta que en el año 25 Aretas IV cede todos los derechos del reino al Imperio Romano, y que el Imperio Romano reorganiza todo eso de acuerdo a sus intereses y capacidades que tiene. Y le va a llamar Galacia no solo al lugar donde viven los gálatas originarios, sino a todas las regiones que están al sur. De tal manera que Frigia, Licaona, Isauria, todo eso, el Ponto, todo eso va a ser Galacia para los romanos. Año 5 antes de Cristo, por lo tanto, para cuando escribe Pablo, que es en el 54, han más de 75 años que la palabra Galacia abarca una región muy grande. La pregunta que ustedes van a resolver, ahí está también en este libro las preguntas y las respuestas, es ¿a quién le escribe Pablo? ¿A Gálatas de la provincia romana, que serían muchísimos, o a Gálatas propiamente dichos, a los Kelatai, a los Gálatai, a los que van a vivir en Ancira? Más adelante diré algo más para que se entienda, porque yo estoy de parte de los que se escribió a los Gálatas de raza, porque si no, no se entenderían algunas cosas de la carta. Bien, abran su libro, vamos a darle una ojeadita por encima, rapidita, luego regresamos y empezamos a hacer nuestra exégesis. Acuérdense que en todas las cartas hay que tener todo el conjunto, la visión total, la cosmovisión. Después centrarse en algunos temas importantes sin los cuales no podríamos entender nada. Bueno, primero, ¿por qué se escribe la carta? ¿Por qué otra vez, y esta vez sí sabemos de dónde vienen, se metieron otros intrusos allá a la provincia de Galacia, ¿me entienden? Y fueron a decir, en primer lugar, que Pablo no era apóstol, que no pertenecía a los 12. Esa es la primera acusación. Y por lo tanto, que no le hicieran caso, que lo que andaba diciendo no era bueno, no era exacto. Y por eso va a empezar por defender su apostolado. Otra vez estamos con Pablo a la defensiva, pero ya es la última vez, porque ya en Romanos no tiene de quién defenderse. Entonces, aquí sí, porque es verdaderamente una invasión que le hicieron, y ahora sí sabemos de dónde vienen. Los vamos a ver aquí adelante. Vienen de Jerusalén. Lo voy a decir así, claro, silabiado para que me entiendan. Probablemente los envió Santiago. ¿Cómo podríamos entender eso? Más adelante vamos a ver que parece que la mano negra está atrás de Santiago. Porque suceden cosas en la iglesia de Dios, siempre han sucedido, hasta nuestros días. Párrocos que hablan mal de otros párrocos. Tranquilo, no pasa nada, y la iglesia de Dios es mucho más fuerte que nuestras pasiones. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Va a empezar por hacer la carta como siempre. Acuérdense que le falta la acción de gracias. Dije yo que probablemente no había nada que agradecer, está enojado. Pablo está enojado así. Y después de aquí al principio, en el verso 6,
yo creo que es bueno que lo oigamos, aunque sea algunas cositas así, hay que oírlas en griego. El verso 6 en griego dice, taumazo oti autos eos, artites apotu cales santos gimas en charite Cristo eis heteron evangelion. Dice, taumazo, ese verbo lo conocemos bien, seminaristas, es el que usan los gnósticos para terminar un relato de milagros. Dice allá, todos quedaron admirados. El verbo taumazo, los discípulos de Anastasio, a ver, léanlo en el verso 6, taumazo, significa admirarse, abrir los ojos. Me admiro que tan rápido hayáis cambiado del que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio, a otro heteron evangelion, a otro evangelio. Me admiro. Ya empezamos aquí con la admiración. Pablo tiene capacidades de ¿cómo se llama?, de comunicación. Luego, si leemos el verso 11, Norizo Garejimin, os doy a conocer, hermanos, Adelfoi, quiere decir hermanos, Adelfos, el evangelio en que fui yo evangelizado, que no procede de ningún hombre, ni pues yo tampoco aprendí de ningún hombre, sino a través de una revelación, Apocalipseos, Jesucristo, a través de una revelación de Jesucristo. Entonces, primero va a defender que él es un verdadero apóstol, que Cristo directamente le enseñó las cosas. Está haciendo referencia a su encuentro de Damasco, a su encuentro también con Ananías. Por lo tanto, le da primacía a ese encuentro. Le está diciendo que él se volvió apóstol desde el día en que se encontró con Cristo y que Cristo le transmitió ese poder de ser apóstol. Apártenme para el evangelio de los gentiles. Acuérdense que siempre les hago esa relación del verso 9, que no me lo olviden. Digo, del verso 15, perdón. Del capítulo 9, verso 15, del libro de los Hechos. Sí. Entonces, es el 11. Después, tal vez si leemos el 17, Anelton eis Jerusalema, y no subí a Jerusalén, hacia los que habían sido apóstoles antes que yo, sino subí a Arabia, a Pelton Arabian, y otra vez, Palim, me regresé a Damasco, verso 17. Estoy leyendo algunos versos claves, después ustedes leen toda esa parte. Está, así como dice al principio, allá en el otro verso que leí, que directamente le enseñó Cristo, a él le conviene, porque él es muy inteligente, decir que tampoco anda por su propia cuenta, que fue a Jerusalén, 17, que se fue a encontrar con las columnas de la iglesia. Por eso el verso 18 dice, y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Kefas, y enseguida estuve 15 días con él. Gémeras, ahí dije Calé, Gémera, acuérdense. Tuve 15 días con él y con ningún otro apóstol. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo,
es decir, nosotros decimos Jacobo, decimos Santiago, sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, su viaje, ¿por qué lo está diciendo? Fíjense bien, vayan conectando bien. Lo está diciendo porque está defendiendo esa apología. No solamente tuve esa revelación y ese nombramiento personal de Cristo para ser apóstol, el cual me eligió desde el vientre materno, a la manera de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Se pone a la altura de Jeremías. No solamente Él me sacó, me llamó desde el vientre de mi madre para ser apóstol, sino que también me fui a Jerusalén, sabiendo que allá estaban las columnas de la iglesia, y conocí a Pedro y al hermano del Señor, a Jacobo, a Santiago, y más adelantito en el otro verso dice que también a Juan, y ahí es donde él dice que eran las columnas de la iglesia. Y luego dice, después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Estoy leyendo el verso 21 también, que son así como importantes. Entonces, ya llevamos 3 cosas que quiero que las tengan bien en la mente. ¿Cómo llegó Pablo a ser apóstol? Porque ahora lo quieren suplantar estos amigos que no pudieron dar el paso después de del concilio de Jerusalén, en donde se abrió la puerta para que todos llegaran a Cristo mediante el bautismo. Muchos, tal vez de origen fariseo, que se habían convertido al cristianismo, se llaman judaizantes, no pudieron dar el paso y ahora se fueron tras las comunidades de Pablo para predicar y decir que Pablo no es apóstol y que anda diciendo cosas que no son ciertas. Y empiezan por desconocer su apostolado. Entonces les responde con 3 cosas. Fíjense bien. Primero, que él fue llamado directamente por Cristo, después de haber dicho, me admiro que ya se hayan pasado a otro evangelio. Segundo, que que se fue a Arabia a meditar la palabra de Dios, se perdió en el silencio de la meditación y la lectura durante 14 años. Después, ahorita lo vamos a ver enseguida esto de los 14 años. Después fue a Jerusalén porque él sabía que sí era apóstol, pero que tenía que coordinarse con Pedro porque sabía que la cabeza era Pedro. Y que ellos también lo aceptaron. Y le dieron la mano. Es decir, es una forma de decir, que estaban absolutamente de acuerdo con él. Para que él se fuera a predicar a los incircuncisos y Pedro se quedara a predicarle a los circuncisos. Entonces, ya tenemos ahí los 3 argumentos. En otras palabras, para todos los que andan diciendo que no soy apóstol, dice, yo lo puedo decir cara a cara, dice el verso 20, Ude grafo jumín, dice, yo os lo escribo delante de Dios, porque no miento. Verso 20, no miento. Pseudomai, perdón. Después me fui a las regiones de Siria, etc. Muy bien. Hasta allí es el presupuesto, para que lleguemos ahora sí. Esto no es exégesis, simplemente los estoy colocando en el estado de la cuestión. Y ahora sí nos vamos directamente a la parte que tienen en su libro. Esto sí, en su libro, en el capítulo 2, verso 1 al 10, página 135, versión paulina del Concilio de Jerusalén. Les dije que les dejaba de tarea que leyeran el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque allá está, con la pluma de Lucas, muchísimo más extenso, muchísimo más bien escrito,
con un escenario muchísimo más rico, porque no podemos comparar a Pablo con Lucas como escritor, no como teólogo. Como teólogo, pues Pablo será el más profundo, pero como escritor Lucas es muchísimo más. Entonces allá tenemos en el capítulo 5 una versión del Concilio de Jerusalén. Pablo nos va a dar una versión también en lo esencial, pues buena. Dice capítulo 2, Epeita via de Catésaron, Eton, Palin, Anebenei Jerosolima, Catá Barnaba. Después de 14 años, otra vez subí a Jerusalén, otra vez quise decir Palin, otra vez subí a Jerusalén con Bernabé y llevando a Tito, dice aquí. Subí siguiendo una revelación, Cata Apocalipsis, y les demostré a ellos el evangelio que yo predico a los gentiles, entois etnesim, según los que son tenidos como algo. Pues como para que no corra en vano, kenon, el verbo que no significa estar vacío. Acuérdense, de ahí viene la palabra kenosis. Para que no corriera yo en vano, o para que no hubiera corrido, edramon. De ahí viene, acuérdense, hipódromo, lugar donde corren los caballos, tipos. Bueno, entonces subió a Jerusalén. Dice, y ni Tito, que estaba conmigo, Elenjón, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Estamos aquí ya en el texto. Vamos a ¿cómo se llama? A tratar de entenderle. En la página 136, en los versos siguientes, precisamente para justificar su conexión con la diligencia de la iglesia, nos presenta el acusado su origen apostólico, su reunión solemne con Pedro, Santiago y Juan en Jerusalén, después del primer viaje misionero, justamente para destrabar una cuestión de altísima importancia. Se había presentado por los caminos de la primera incursión apostólica, según Hechos 15:1-2. Ya habían pasado cosas, que lo vamos a ver aquí adelante. Ya habían venido gentes de Jerusalén, ya habían bajado, se dice bajar, ya habían bajado gentes de Jerusalén hasta Antioquía para también reclamar lo que Pablo andaba haciendo de suprimir la circuncisión y ofrecer el bautismo, por lo tanto no teniendo en cuenta las leyes de Moisés. Los 14 años de que habla aquí el texto, aquí se explican, no es fácil de contarlos, pues no hay término claro de partida, no dice tal año, sino sería fácil de contar los nombres. Pero la mayoría de los exégetas proponen el tiempo de la conversión, es decir, en el año 36. Hemos dicho que aquí el libro de los Hechos tiene un capítulo que se dedica precisamente a establecer cronologías paulinas. Está en la página 282 y siguientes. Vean un poquito todo lo que se refiere a las fechas del apostolado de Pablo. Entonces colocaríamos pues el año 36 la conversión, y eso, si le ponemos 14, llegaríamos más o menos al 49-50. Todo ese tiempo.
serían los 14. Tiempo de la gran asamblea en la iglesia madre. Nos ayuda a fechar el adverbio palin, que alude al verso 18 y 20. Palin dice, otra vez subí a Jerusalén. Palin, otra vez. También puede ayudarnos la costumbre bíblica de contar el año empezado como en completo. Y así, por los 3 antes mencionados, podrían contarse como 1 y los 14 como 12, lo que nos llevaría también al 49-50 como el tiempo de la gran asamblea. O sea, de todas maneras, contemos de una manera o de otra. Si contamos, si contamos el año de la conversión, más bien si no contamos el año de la conversión, 36, lo ponemos en el 37, y luego después no contamos el año del concilio, sino lo sacamos, nos da 12. Y si sumamos a 37 y les ponemos 12, nos da la misma suma. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén debió llevarse por el año 49-50 en relación con la conversión. Bueno, adelante. Bernabé y Tito. Lo primero que nos sorprende aquí en el texto es que ya no se acuerdan que la primera misión, el que capitaneaba todo era Bernabé. Porque recuérdense que Bernabé fue a rescatar a Pablo allá a Cilicia, allá a su tierra natal, porque después que subió a Arabia se fue a Cilicia. Como dice allí el texto, se acordó Bernabé que era importante Pablo, que había sido un perseguidor, pero que era una persona preparada, y lo fue a traer, y estuvo viviendo en Antioquía durante 1 año. Entonces, cuando salieron al primer viaje misionero, el jefe era Bernabé. Pero nos sorprende porque aquí en el texto que acabamos de leer, el que está a la cabeza es Pablo. Y cuando dice, llevé conmigo a Tito, no dice, Bernabé y yo llevamos a Tito, dice, llevé conmigo a Tito. Entonces Pablo ya está encabezando la misión. Está hablando de que está encabezando la misión para ir al concilio. Pero esto de hecho sí sucedió, porque después de la conversión de Sergio Paulo, allá en Chipre, en el libro de los Hechos de los Apóstoles también aparece como que Pablo ya es el que conduce la misión, ya es el que está al frente. Y estoy hablando del primer viaje, que está en los capítulos del 13 al 14, y que son los años anteriores al concilio. ¿Sí? Años anteriores al concilio. En el verso 2 que ya leí, dice el apóstol que subió a Jerusalén a consultar a los apóstoles obedeciendo a una revelación. Son frecuentes esas referencias a la dirección del Espíritu en los viajes paulinos. Sí, ahí estoy citando Hechos 16, 6, 9 y 18, 9 y siguientes. Porque a partir del capítulo 2 de Hechos, donde tiene lugar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está consagrado al Espíritu Santo. Todos los movimientos que se llevan a cabo, Lucas dice que lo consultan con el Espíritu de Dios. Y Él es el que dice, y es el que marca los caminos, es el que abre los corazones, es el que ayuda a los misioneros, etc. De tal manera que ya hemos dicho que la obra de Lucas comprende 3 partes, acuérdense. La primera, que sería del 1 al 2 del Evangelio, es el tiempo de Israel, el tiempo de las prehistorias de Jesús que giran en torno a la liturgia del templo. Después el tiempo de Jesús o el centro del tiempo. Esa es una tesis de un alemán. Centro del tiempo, del capítulo 3 al capítulo 24, se cierra con la ascensión.
Y después el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el tiempo de la iglesia, tiempo del Espíritu Santo. Como es tiempo del Padre, tiempo de Israel o tiempo del Padre, tiempo de Jesús o tiempo del ministerio, y tiempo de la iglesia o tiempo del Espíritu Santo. Parece que parece que Lucas tiene esa idea de dividir el libro así. Por eso estas citas que estoy diciendo son frecuentes. Puse 2 citas, pero hay muchas. Y el Espíritu Santo nos dijo, porque aquí la vida de la iglesia no se entiende sin la presencia del Espíritu Santo. Y aplicándolo a nuestras vidas, antes de cada clase que nosotros damos como asesores, invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé fuerza, nos dé facilidad de palabra para transmitirla y promueva el corazón, la mente y el corazón de los que nos van a escuchar, porque la obra es obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Muy bien. Y aclara también su independencia interior, pero al mismo tiempo su perplejidad en algo tan trascendente después de oír hablar a los fariseos cristianos. Se trata de dialogar con los dirigentes después de exponerles sus actuaciones entre gentiles y judíos de la diáspora durante la primera incursión misionera. En la primera incursión misionera no le pidieron permiso a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. Tomaron la decisión los de la iglesia de Antioquía. Se fueron por su cuenta. Pero ahora a Pablo le conviene este argumento, decir que fue con los que eran las columnas de la iglesia, estiloi, se dice columna, fue con las columnas de la iglesia para que lo facultaran y se pusieron de acuerdo, dice, me dieron la mano, la diestra por cierto, así dice, me dieron la mano de diestra y me dijeron que me fuera yo a predicar a los incircuncisos y que Pedro se quedarían con los circuncisos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Por todos los motivos, yo fui también enviado por los apóstoles, aparte de que primero me envió Cristo, tengo todos los derechos de ser apóstol. Tanto Hechos como Gálatas nos guardan el recuerdo de los intentos y logros de esa unidad primitiva de los predicadores y de la iglesia. Se menciona a Pedro, Santiago y Juan en el 1:18, ya lo mencioné. Primero en el 17 dice que no conoció más que a Pedro, a Kefas dice él, y a Jacobo. Y luego en el 18 también añade a Juan. Ya de hecho se había hablado de los 2 primeros en el 17 y después abre más el abanico refiriéndose a los 3. Bueno, eso ya lo dije. El verbo trejo, griego, significa correr. La idea es una metáfora, ¿no? Les puse el evangelio que yo les predico a los gentiles, así traduje hace rato, para que los apóstoles me dijeran si corrí en vano o había corrido en vano. Entonces, el verbo correr es una metáfora extraída del mundo deportivo tan presente en la mente de Pablo, y ahí están las citas. Acuérdense que él pertenece a la cultura griega también, y en la cultura griega estaban los Juegos Olímpicos y estaban los Juegos Istmicos, acuérdense. Entonces, para él, esas imágenes, sus lectores las entienden perfectamente bien. Está escribiendo en griego. El verbo correr es una metáfora. Y la construcción gramatical denota temor hacia el futuro y pasado, seguir corriendo y haber corrido en vano. O sea, no sea que lo que yo ando predicando, las columnas no lo aprueben. Pero ellos me aprobaron totalmente, me dieron la mano, esa es la expresión. Y por eso ando predicando lo que ando predicando. No lo estoy inventando yo. Es más, por ahí lo dije atrás y se me olvidó recordarlo. Pablo, acuérdense que va a decir, ya en 2 ocasiones lo encontramos diciendo cuando la Eucaristía,
yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Primera a los Corintios, capítulo 17, capítulo 11, verso 17, capítulo 11, verso 22. Yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Y también lo encontramos a propósito de la resurrección. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Entonces Pablo está diciendo que fue nombrado por Cristo, pero al mismo tiempo también recibió un adoctrinamiento de parte de los apóstoles. Por lo tanto, tiene todos los derechos de ser apóstol. Muy bien. Parece que se trata de dos momentos de comunicación y de diálogo. El primero sería en privado con los apóstoles, aludidos en el verso 6, y nombrados en el 9, es decir, Pedro, Santiago y Juan, a los cuales el apóstol hace referencia en 17 y 18, ya lo oímos. El otro sería magistralmente conectado con Hechos 15, 4. La razón de las alusiones a ambas reuniones va dentro de la espiral del argumento. Se trata de que los Gálatas sepan también, sus alborotadores, que más allá de su profunda convicción vocacional, su relación con la iglesia madre era muy estrecha, como también se lo va a recordar a los Romanos 15, 25, ya lo veremos eso después. Así que sus credenciales no son dudosas. Se trata de eso. Yo no ando predicando por mi cuenta. Voy a hacer un resumen. A mí Dios me apartó para la vocación de misionero desde el seno materno. A mí Cristo se me apareció en el camino y me eligió para ser su apóstol. Y yo, para reconfirmar si no había yo corrido en vano, me fui con las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, y le expliqué el evangelio que yo andaba predicando y me aprobaron totalmente. Todo me lo aprobaron. Así que todas las credenciales como apóstol no me las pueden negar. Cuento con todas ellas. Así se podría decir que para eso están escritos estos versos, repitiendo o tratando de resumir el recuerdo del concilio de Jerusalén. 1 al 10. 2, 1 al 10. Resumen, recuerdo del concilio de Jerusalén. Algunos exégetas piensan que la expresión inicial del verso siguiente se podría referir a la intransigencia de los fariseos hermanos que hubieran querido obligar a Tito a circuncidarse. Pero de acuerdo a la argumentación, precisamente este colaborador apostólico es ejemplo del proceder libertario. Obligaban o querían que Tito fuera, siendo griego, fuera circuncidado. En Licaonia, acuérdense ustedes, en el primer viaje misionero, con la presencia de más judíos buscando facilitar su comprensión, Pablo va a circuncidar, acuérdense, a Timoteo. Una de las, diríamos, de las acciones inconsecuentes de Pablo. Porque Timoteo era hijo de madre judía. Y hasta el dicho lo dice, hijo de mi hija, mi nieto, ¿no? Los judíos bien que desprecian a la mujer, pero la forma de contar la verdadera, digamos, ¿cómo se llama?, descendencia judía es a través de la mujer. Y Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. Por lo tanto, era judío. Sin embargo, Pablo, por contemporizar con los judíos allá de Licaonia, de Listra en concreto, la ciudad de Listra, Licaonia es la región, Listra es la ciudad, circuncidó a Timoteo, digamos, para no quedar mal delante de ellos. Es una de las inconsecuencias de Pablo, porque al final de cuentas, es muy difícil que una persona se libre también, absolutamente, de su pasado.
Todos nacimos dentro de una cultura y la cultura se nos va pegando dentro del alma y la llevamos siempre con nosotros, en el vestir, en el comer, en el nacer, en el reproducirnos, en el morir. Tenemos costumbres y actitudes, esa es la cultura y esa la vamos mamando con la familia. Y aún la comida pues, es parte de lo que vamos acostumbrándonos a comer, porque somos animales de costumbres. Entonces, pedirle a Pablo que hiciera una especie de cambio radical, claro que lo hizo en el mundo de la fe, pero le quedaron sus devocioncillas. En otra ocasión, también acuérdense ustedes que allá en Corinto, lo voy a decir, me voy a reír tantito de Pablo, porque esa devocioncilla popular del nazireato lo deja, ¿cómo se llama? Lo hace allá saliendo de Corinto. Es una especie de, pues como de devoción, devoto, quedar bien con Dios, que aparece en el capítulo 6 de Números. Como el gran teólogo Pablo, aceptando devociones baratas. Pero bueno, no nos podemos admirar. Ahorita vamos a encontrar a Pedro, que tampoco pudo, le costó trabajo. A todos nos cuesta. Yo todavía digo que cuando una comida me sabe sabrosa, sí me recuerda la que me hacía mi madre cuando yo era muchachillo. ¿Por qué? Porque te deja huella, porque así es la cosa, ¿me entiendes? Bueno, pues él también aquí lo que hace es circuncidar a Timoteo y no había razón para. Atrás de todo este verso está la lucha de los intrusos que aún no habían entendido el cambio radical que se lograba al unirse a Cristo mediante el ritual trascendente del bautismo. Estos hombres que habían nacido dentro del judaísmo, que habían crecido dentro de él como Pablo, que se habían convertido al cristianismo y que se habían hecho bautizar dentro, no podían renunciar a su devoción a la ley. Cristianos sí, pero judíos primero. Bautizados sí, pero circuncidados antes. Cuando, acuérdense bien, y una vez les recuerdo a Cristo para que vean que Pablo no se sacó de la manga nada. Cuando Cristo, allá en el capítulo 22 de Mateo, se encuentra con el jefe de los fariseos y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Cristo contesta con el Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Y el segundo es semejante al primero, Levítico 19, 18-19. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense lo que dice abajo. Y esa es toda la ley y todos los profetas. Grábenselo bien, porque nos vamos a encontrar con Pablo, que precisamente va a dar un giro radical, absoluto, en toda su vida. Y va a ser la ley a un lado. Y no va a ser tan generoso como lo fue Cristo para poder contestar. De repente nos vamos a encontrar allá en Romanos en una forma ya más contundente. La ley no solamente no ayuda, sino me estorba para poder llegar a una relación con Cristo. Entonces, estos no habían podido dar el paso. El verso 5, al declarar contundentemente, hoi sude pros horan examen, ante los cuales ni por un momento cedimos, verso 5, aquí está en el griego, del capítulo 2, estamos todavía en el capítulo 2, no se me pierdan. Hoi sude pros horan examen de
hipotage, ante los cuales ningún momento cedimos ni obedecimos, sino que dice para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros, para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Ante ellos que nos pedían que cediéramos, nunca lo hicimos, porque está por encima la verdad del Evangelio. Estoy hablando del verso 5. Ahí tienen para los que están haciendo su curso de griego. Estoy hablando de la página 138. Estoy en el segundo párrafo. Estoy en el cuarto renglón de abajo para arriba. ¿Alguien de los que están estudiando griego me lo puede leer? Leído, no quiero que me lo traduzcan. Ahí en el libro, en la página 138. Segundo párrafo. Cuarta línea de abajo para arriba. Oís, ude, pros, urán, examen. Perfecto, Mari. Nada más los acentos. Falta corregir los acentos, pero lo demás está bien. Gracias. Los haces jois ude. Fíjese el acento dónde está. Pros, el acento. Oran. Eisamen, el acento está en la iota. Eisamen. Está bien. Dice, a estos de ningún modo, en ningún momento cedí. Ante ellos yo no cedí. Les expliqué que una vez bautizados ya no tienen por qué circuncidarse. Vamos a ver más de esto. Todavía estamos apenas entrando. Gracias por la traducción, por la lectura. Estaba de por medio la verdad intrínseca del Evangelio. Querían reducir a la nada la potencia eficaz y salvadora de la muerte y resurrección de Cristo actuante en el sacramento. Todavía nos falta, tenemos que llegar a Romanos 6. Allí vamos a hablar del bautismo y del significado teológico profundísimo que tiene el bautismo. Estos no lo habían entendido. No habían entendido que ese día habían nacido de nuevo, que se había terminado el hombre viejo y había empezado el hombre nuevo, que ya no necesitaban de ninguna circuncisión ni de ninguna ley del Antiguo Testamento. Por eso andaban revolcándole el agua a Pablo, estos pobres que seguramente habían sido fariseos antes. Pero él ya les explicó, en ningún momento se dio frente a ellos, pero no le entendieron. En el verso 6, Pablo regresa abruptamente a los que eran algo, es decir, se refiere a los estiloi, es decir, a las columnas, a los que parecían ser algo, así dice Pablo, un poco así medio despectivo, ¿cierto? A los cuales ya en el verso 9 los llama columnas, después ya les dice que realmente ellos son los que sostienen la iglesia, es lo que está diciendo, porque cuando les dice columnas es también una metáfora. Son distintos de los arcaicos judaizantes, aunque las dos primeras expresiones denotan un cierto tono de desprecio o resentimiento. Parece decir que su predicación no se la impusieron ellos, refiriéndose a la libertad frente a la ley, porque él es tan apóstol como ellos. Eso es lo que está diciendo. Esta libertad que yo tengo frente a la ley, de no hacerle caso a la ley, de que ya la circuncisión y ninguna otra ley me sirvan de nada, no es que me lo haya impuesto Pedro, Santiago y Juan. Yo ya lo había aprendido del mismo Cristo. Yo ya lo había meditado los 12 años o los 14 años que estuve en Arabia. Yo ya tenía un esquema distinto. Fíjense bien el esquema. Aquí me hace falta un pizarrón. El esquema antiguo era Dios
luego abajo la ley y más abajo el hombre. Ese era el esquema antiguo, el esquema de los judíos, el que viven los judíos hasta ahora. Dios, del que procede su voluntad, cuya voluntad se manifiesta en las leyes. Las leyes son la expresión de la voluntad divina y son para redirigir y normar la vida del hombre. Hasta aquí estoy seguro que me están entendiendo todos y más aún están creyendo que estoy diciendo exactamente la verdad. Vayan poco a poco trabajando su mente, porque ya no es cierta, ese esquema ya no es cierto. El esquema en el que entró Pablo, desde Cristo pues, y entró Pablo es distinto. Es Dios, Cristo, el hombre. De Dios nació la ley en otro tiempo en la paciencia de Dios para ir medio educando a la gente, de acuerdo a la capacidad primitiva que tenían de ir enderezando sus vidas en torno al amor. Los mandamientos no son el centro ni el núcleo, de la revelación del Sinaí. Fueron ayudas para la gente que no sabía amar, porque la alianza es un pacto de amor. El núcleo de lo que sucedió en el capítulo 19 al 24 del Éxodo es la palabra alianza. Berit en hebreo, karad berit, cortar una alianza, hacer una alianza. O llámenle pacto de amistad, si quieren. O si quieren, a mí no me gusta mucho, pero así ya le llamó la iglesia, por la traducción de Jerónimo, testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra que marca toda la Biblia y la divide toda. Dios llamó al pueblo de Israel para hacer una alianza de amor con él. Pero muchos no sabían amar. Y el verbo se extiende hasta nuestros días. Muchos todavía no aprendemos a amar. Y no tenemos el amor en el centro de la existencia. Por lo tanto, pues nos enseñan para la primera comunión los mandamientos. No matarás, no fornicarás, no mentirás. Por cierto, desde el punto de vista pedagógico, con negaciones que yo creo que ningún pedagogo sencillo puede admitir. Las leyes se dan en positivo. Pero ¿por qué se dieron en negativo? Por la dureza del corazón del pueblo. Pero ya las leyes ya no. Ahora lo único que cuenta es el amor. Y esa es toda la ley y todos los profetas. Según Cristo, nacimos, por lo tanto, exclusivamente para amar a Dios y para amar al prójimo. Y esa es toda la ley y todos los profetas. Por eso después, vayan entendiendo, porque con esto ya vamos a entender casi todo lo demás. Por eso después Agustín va a decir, ama y haz lo que quieras. Porque eso basta, simplemente que aprendas a amar. Los mandamientos eran como bastoncitos, ayudas externas para ayudarte a aprender a amar, a tener una relación armónica, profunda con Dios y con tus hermanos semejantes, hijos del mismo Dios. Bueno, pero eso les va a costar mucho trabajo y no lo van a poder hacer. Los apóstoles solemnemente son siervos del mismo evangelio, compartiendo con diferentes personas procedentes de diferentes culturas y de las cuales había que darles distinto tratamiento. El verso 9 continúa detallando los conceptos del 7. No se puede dudar de la autenticidad de los orígenes, no solo del evangelio, sino de las designaciones concretas para su exposición. Las columnas son los testigos más calificados de ambas realidades. Por eso se va a apoyar en ellos Pablo. El hecho de que el primer nombrado sea Santiago no altera el orden de las jerarquías, sino solamente puede hacer alusión a la presencia moral que este apóstol tenía entre los judaizantes.
y su permanencia más continua en Jerusalén, porque hay un momento en que se menciona primero a Santiago. Pero acuérdense en el verso que les leí del capítulo 1, dije, fui a conocer a Kefas. Y después dice, y no conocía a nadie más que a Santiago, el hermano del Señor. Santiago está en segundo lugar, pero en el otro momento se lee a Santiago en primer lugar, pero eso no quiere decir que él fuera el que presidiera. Tenía una buena comunidad en Jerusalén, nada más. Juan es sin duda el apóstol, pues el libro de los Hechos lo ubica en el inicio del apostolado junto a Pedro. Acuérdense, está junto a Pedro allá predicando en el templo, capítulo 3. Después baja a Samaria, capítulo 8, precisamente a confirmar a los bautizados por el diácono Felipe. En el capítulo 4, también allá ante el Sanedrín está Juan. O sea, se trata de Juan, el apóstol, no de otro. Dar la mano, que es la última expresión. Dar la mano. No expresaba en esas culturas solamente amistad, sino era signo visible de un pacto. Me dieron la mano derecha, me dijeron, estás bien en lo que andas predicando. Este acuerdo no debe rigurosamente leerse al pie de la letra, pues Pablo llevaría su palabra también a las sinagogas de la... Sí, no es que él ya no fuera a predicarles a los circuncisos, es decir, a los judíos. De hecho, todo el apostolado de Pablo, o la mayor parte, el 90% del apostolado de Pablo, empieza siempre en las sinagogas. Por eso a veces a los alumnos les he dicho que la historia la lleva Dios. La diáspora le va a servir a Pablo. La diáspora empezó desde la deportación de Babilonia y después los judíos se van a llenar todo el imperio. Un grupo de judíos muy grande estaba en Alejandría, 300,000 judíos en tiempo de Pablo. Y desde antes, cuando se hizo la traducción de los 70, había también 13 sinagogas en la ciudad de Roma, que era la capital. Entonces, todas esas sinagogas, a lo largo del camino, las va a visitar Pablo. Cierto que le dieron la mano y le dijeron que se fuera a predicarles a los paganos porque él manejaba muy bien el griego y manejaba el hebreo, lógicamente. Y probablemente sabía latín, porque era ciudadano romano. Era un hombre culto, pues, pero fundamentalmente sabemos del griego y del hebreo. Solo le dicen, estamos en el último verso, solo le dicen en el último verso del capítulo 2, que haga ¿cómo se llama? Estoy equivocándome de cómo se llama de texto. ¿Cómo se llama? Solo le dicen que haga una colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Les recuerdo nada más que eso en el Concilio de Jerusalén, en la versión lucana del capítulo 15, no está esa condición. Allá están 3 condiciones que quiero que se las sepan. Que no coman la carne inmolada a los ídolos, que no coman la sangre de los animales ahogados y que se abstengan de la fornicación. Pero dice Pablo aquí que también las columnas le pidieron, y prueba de que siempre obedeció a las columnas, le pidieron que hiciera una colecta en favor de los pobres, la cual dice que la llevó siempre a cabo. Y de hecho sabemos, porque les dije que leyeran ya en el tercer viaje, el discurso de despedida de los ancianos de Éfeso, los presbíteros de Éfeso,
lo fueron a encontrar a Mileto, que está en el mapa, lo buscan hacia el sur de Éfeso. Allí lo encontraron. Ese discurso de despedida es de lo más bello que tiene todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leanlo. Es el discurso de despedida de ellos. Y ya lleva allí el dinero para entregarlo allá, a Jerusalén, porque había hecho la colecta en todas las iglesias en las que había predicado. Y había dicho, porque Pablo siempre tuvo tendencia a teologizar todo. Así como han recibido bienes espirituales de parte de la iglesia de Jerusalén, ahora ustedes regresenles bienes materiales porque ellos están en una gran necesidad. Y puso también a sus colaboradores, a Timoteo sobre todo, ayudarle a hacer la colecta, y a Tito también. Bueno, ahí termina pues la primera parte del exégesis. Pero para la próxima tenemos 2:15-21, es el enunciado teológico de toda la carta a los Gálatas. Y si este enunciado teológico lo entienden, van a entender también toda la carta a los Romanos. Porque aquí hay una concentración de términos, le van a poner mucha atención la próxima clase. Hay una concentración de términos que podríamos decir está en relación, seguramente puede ser que esté en relación con el acontecimiento aquel de Antioquía. Por favor, léanme el capítulo 2, verso 11 y siguientes, para que ubiquen lo que vamos a trabajar después en exégesis. Porque nosotros vamos a trabajar del verso 15 al 21. Pero lean el verso 11 siguientes. Alguien, por favor. Mas cuando vino a Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Perfecto, muchas gracias. Estamos todavía, no nos salimos, en la apología de Pablo. Se está defendiendo. Entonces, pone esta escena un poquito penosa, pero al final verdadera. Ya dije que cuando que las costumbres se nos pegan, es muy difícil salir de ellas. Acuérdense que a Pedro le costó mucho trabajo. Entre más grandes de edad somos, pues tenemos las costumbres más pegadas. Pedro ya era un hombre casado, aunque en ese tiempo la gente se casaba joven. Pero acuérdense, por ejemplo, en la visión que tuvo Pedro allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando estaba orando en la azotea de la casa allá de Simón el curtidor. Tuvo una visión, una manta blanca, tenía ¿cómo se llama? Carne de animales prohibidos por la Biblia, Levítico 13:14. Y entonces la visión le dice: mata y come. Y Pedro dice: Dios me libre, Señor, ¿cómo voy a comer esos animales que siempre han estado prohibidos por la ley? Y la voz le dice: mata y come. Entonces, le va a costar a Pedro mucho trabajo el cambio. Ahora están en Antioquía, están departiendo, seguramente cenando. Él está con
con personas bautizadas de Antioquía que eran de origen pagano, pero que ahora eran hermanos por el bautismo. Pero en eso aparecen unos llegados de Jerusalén, enviados por Santiago. Por eso dije que no le estaba yo haciendo ninguna, ¿cómo se llama?, calumnia al apóstol. Enviados por Santiago, aquí dice clarito. Y entonces Pedro se llena de temor, se levanta y deja a la pobre gente que estaba comiendo con él. Lo mismo hizo Bernabé, que también era judío, porque como estos representantes de la iglesia de Jerusalén, enviados por Santiago, iban a llevar el chisme a Jerusalén diciendo, a Pedro ya lo mismo, ya come con paganos y todo. Entonces Pablo se llena de pues de justicia, diríamos, porque aquí no se ve que esté enojado, pero le reclama al jefe de los apóstoles, y los demás judíos limitaron en sus emulaciones. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos, si tú siendo judío y siendo el jefe de todos nosotros, vives como gentil, estás comiendo con todos los que eran gentiles y ahora son bautizados, y no como judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué no eres justo? Le llamé la atención a Pedro. Sí, en otras palabras, dentro de la misma apología de Pablo, si ni siquiera Pedro se me escapó, estaba haciendo cosas que no eran adecuadas, yo le llamé la atención porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, lo que vamos a trabajar mañana, es el capítulo 2, verso 15 al 21, pero supone que ya es una especie de exposición doctrinal para justificar el regaño a Pedro, o ahí no nos ponemos de acuerdo. A lo mejor es ya una especie de adoctrinamiento a los que vienen desde Jerusalén de parte de Santiago, diciéndoles, ¿qué les pasa? Si el bautismo no vale, ¿cómo se llama? Si el bautismo no os cambió radicalmente, entonces Cristo murió inútilmente y vosotros estáis todavía en vuestro pecado. Mañana lo vamos a ver. Es el núcleo central de la doctrina teológica de Gálatas y Romanos. Vienen con la mente muy despejada, por favor. Ahora sí, preguntas, pero antes de las preguntas tengo una preocupación que transmitirles. Así. Ya junté todos mis blogs que me dieron para la rifa en favor de los ancianos y enfermos, sacerdotes, ancianos y enfermos. Pero ¿qué creen? Ayer me llegó un blog enterito, no lo habían vendido. Pues lo único que dije, pues es que lo entreguen, que lo dejen ahí y vamos a ver qué cosa hacemos, porque tenemos ya que entregar esto. Entonces, les pido a los que quieran ayudarme. Hoy en la tarde va a estar abierto el instituto y mañana. Entonces, ¿cómo se llama? Los que quieran comprar un boleto o 2 boletos, por favor, para que terminemos esos blogs y los entreguemos como debemos entregarlos a la curia arzobispal. Pues es un éxito después de que hubo este problema de la pandemia. Iba a ser la rifa en mayo, el 15 de mayo aquí dice, y pues está haciendo hasta ahora, va a ser hasta ahora, ya va a ser el 20 de noviembre, pero ya quieren los blogs. Pues es un hecho de que me hayan llegado de los 25 blogs, 24 ya vendidos y uno enterito, aunque haya sido ayer, gracias a que fue como Sherlock Holmes, el señor Canto a buscarlo.
ya lo trajo. Fue a buscar a la persona que lo tenía porque no la podíamos encontrar. Entonces, ya lo tenemos, y también gracias a que Laurita ha buscado por todos lados los blogs, y Yola también nos ha recibido allá en el instituto, ya los tenemos. Pero nos faltan 10 boletos por consumir. Las personas que quieran ayudarme, les digo, vayan al instituto de 5 a 7 hoy. Y mañana, pues en la tarde, porque en la mañana tenemos clase. Es la ¿cómo se llama? El aviso que les quiero dar. Ahora sí, preguntas que tengan antes de irnos. Ya nos vamos, nada más preguntas. Monseñor, Sí, usted al inicio de la clase menciona que esta es la última vez que Pablo se defiende de los judaizantes, de sus enemigos. sí. Pero en la carta a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 15, nuevamente, estando desde la cárcel, se defiende, ¿no?, de aquellos que Sí. quieren predicar por rivalidad o por envidia, lo dice el versículo. Sí, sí, tiene razón. Y aparte de eso, te vas a fijar en el 3 también, de Filipenses. Pero ya es en una forma larga, como aquí le ocupó 2 capítulos. O también, por ejemplo, en Corintios, pues prácticamente las 2 cartas tienen una amplitud muy grande a su defensa. Allá ya es muy poquito, son 3 o 4 rengloncitos. Y luego, si quieres, seguimos un poquito. La pregunta está muy bien hecha. Conforme va pasando el tiempo, estas defensas de Pablo se van a ir muriendo a través de la historia, de tal manera que cuando aparece el Evangelio de San Juan, habiendo Pablo gastado tanta tinta en defenderse, Juan nomás nos regaló un solo verso. El verso 17 del prólogo de Juan dice: por Moisés llegó la ley, la gracia y la verdad por Jesucristo. Y eso es todo. Ya, entonces, tu pregunta está muy bien hecha, en el sentido de que, pues, cada carta de Pablo va respondiendo a una circunstancia concreta. Ya para el tiempo de Filipenses, él ya estaba encerrado en una cárcel, ya no sentía la misma persecución. Claro, la cárcel era signo de la persecución, pero ya no estaba frente a los enemigos. Los carceleros eran romanos. Si la carta fue escrita en Roma, estaba bajo custodia militar, así se llama. Por lo tanto, tenía mucha libertad para recibir personas y evangelizar. Simplemente tenía un soldado de guardia. Nada más. Pero qué bueno que me lo dijiste para completar el concepto. Muy bien. ¿Ya ven cómo sí? Gracias. Sí. También el 3, El 3. Allí vuelve otra vez en el capítulo 3 de Filipenses, vuelve a recordar a los judaizantes. Adelante. Padre, un comentario o una duda más bien. Recuerdo en alguna de las clases que usted nos dijo que alguien iba a compartir unos mapas. Sí, el señor Miguel Ángel de la Garza nos mandó unos mapas, viajes de Pablo. Me parece que ya se los enviaron, ¿no? Bueno, no lo he visto. Sí, ya los enviaron. Ya nos enviaron, monseñor. Bueno, entonces, nada más, ¿cómo para que ahorita tome nota? Mi nombre es María Velázquez, pero no sé. ¿Sabe qué? Hacemos cosa. A Noé, a su teléfono, y él le manda los mapas. Ahora, también ya les mandaron el recorrido del Danubio, ¿cierto? Sí. Ya lo tienen. Y les mandaron también, ¿cómo se llama? Pues algunos, todos los países por donde pasa. Son 2.700 kilómetros de largo. Es uno de los grandes ríos de Europa y del mundo también. Y ya es navegable, ¿me entiendes? La parte que yo lo conozco es en Budapest,
La ciudad se divide en dos partes, Buda por de un lado y Pest del otro, y pasa en medio el río. Y luego, el otro lugar donde lo conozco es en Salzburgo, en Austria. Es precioso también. Pero se va hasta desembocar al Mar Negro, ¿me entienden? Y estos amigos, los Kelatai, se fueron siguiendo desde las Galias. Las Galias es al norte de Italia. Vean ustedes en el mapa que tienen ahorita aquí. Al norte de Italia estaban los celtas y desde allí tomaron el río porque las civilizaciones van siguiendo el agua. Y se fueron por el río hasta establecerse allá ¿cómo se llama? En Turquía, en la parte norte, en Galacia. ¿Sí? Pero ahí están todos los países por donde pasaron, por donde pasa el río, ¿me entienden? Ahí está Alemania, la Selva Negra, Austria, Eslovaquia, que es un país, antes era Checoslovaquia, pasa por Hungría, pasa por Croacia, pasa por Serbia, por Rumanía, por Bulgaria, por Moldavia y Ucrania, hasta el Mar Negro, ¿me entienden? Es un gran río. Solamente tenemos todavía el Rin y el Elba. El Elba es el más grande de todos. Tiene más de 3.000 kilómetros. Es entre los rusos, ¿me entienden? Ahí tienen algunas de las, ¿cómo se llama? De las tomas que pasan por Austria. Comentaba yo allí a alguien que Austria es como... Yo creo que cuando Dios hizo los países, pidió ¿cómo se llama? Un pincel nuevo para hacer Austria y Suiza. Qué paisajes, Dios mío. Que tienen aquí, este es cuando pasa por Budapest, miren. Una parte de Budapest, pero tiene otra parte anterior. No, de la ciudad. Este está bien de Budapest. Buda, que tengo la mano derecha mía, y Pest del lado izquierdo. Y ahí están los puentes. Tiene varios puentes para poderlo pasar porque es amplio, es navegable, pasan barcos de buen calado. ¿Sí? Muy bien. Pues es nada más para completar las lecciones, ¿me entienden? Lo único que le faltó a Noé es ponerles la música de Danubio Azul, pero en otra ocasión, tranquilos. Sí. Bueno, ¿alguien más? Padre, ¿cuánto cuestan los boletos? Los boletos valen 200 pesos, pero lo que me faltó decirles es que, pues hombre, sería uno de muy mala suerte. Oye. Imagínate, se están rifando 12 autos Nissan, 8 premios de 100,000 pesos, 36 premios de 50,000, 32 premios de 25,000. Y 44 premios de 20,000. Si no te sacas ninguno, pues es que está al lado, papá. Pues son tus premios, pero yo, ¿sabes qué? Yo nada más con un Nissancito quedaría contento, ¿eh? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien? ¿Preguntas de la clase? ¿Sí le entendieron? A mí lo que me gusta es saber si le entendieron. Padre, una pregunta. ¿Se puede decir que lo que Pablo había entendido ya sobre este hombre viejo al hombre nuevo, este paso que no era necesario circuncisión, sino solamente el bautismo, y los judaizantes aún no lo comprendían y decía que fueron mandados por Santiago? Entonces puede decir que también Santiago aún no comprendía este paso. Sí, se entiende que la radicalidad como lo vamos a explicar más adelante, porque todavía no está completo. Esto se va a cerrar cuando estemos en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, porque allí voy a explicar el significado profundo del bautismo, con las imágenes que Pablo usa. Ahorita todavía me adelanto. Pero si alguien recibe el bautismo, está participando
gratuita, voy despacito, pero lo voy a decir más, mañana lo voy a decir más claro. Está participando gratuitamente, dorean, se dice en griego, de la salvación que Cristo nos obtuvo con su muerte en la cruz. Y el bautismo es el ritual físico a través del cual se aplica a cada quien el poder salvador actualizado de la muerte y resurrección de Cristo. Si ya tienes la salvación dada por Cristo gratuitamente, entonces cualquier intento que tú hagas personal cumpliendo la ley, ya no tiene ningún sentido. La ley son conjunto de datos externos habidos para que no te vayas mal en la vida, para que camines bien en la vida, no robes, no odies, no mientas, etcétera. Pero si ya tienes una buena relación con Dios, y aparte de esa buena relación con Dios, que podría ser subjetiva, ya la adjetivaste mediante el bautismo, a vivir en ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y renaciste, cambiaste, te lavaste, te iluminaste, vamos a encontrar todos los verbos de Pablo. Entonces, ya no busques otra cosa. Mañana voy a decir que después de todo, la amistad que tenemos con Dios después del bautismo está digamos, trabajada de la misma manera como que trabajamos la amistad humana. Yo, ¿cómo me hago amigo de alguien? Pues acercándome a él, viendo sus gestos, viendo sus actitudes, percibiendo inconscientemente un conjunto de vibras, como dicen los jóvenes, positivas que que vamos a ir intercambiando y terminamos siendo amigos. ¿La amistad acaso yo la planeé? No, llegó sola. La amistad es un regalo de Dios que siempre tenemos que agradecer en la vida. Tratándose de la amistad que Dios nos ofrece, es también llegó gratuitamente a la vida. No tenemos que esforzarnos de nada. Más aún, lo que sí tenemos que hacer, porque eso lo vamos a decir después, es que una vez que te haces amigo de Dios y quedas sellado con la sangre de Cristo, entonces sí, pues tu actuar tiene que traducir la presencia de ese mismo Dios que se apoderó de ti, que puso su casa en tu corazón. Porque llegaremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Entonces, estamos invadidos, habitados, deificados. Eso quiere decir iluminados en el lenguaje de Pablo, después lo explico. Estamos deificados. Nos hemos endiosado gracias al regalo. Y lo voy a repetir porque Pablo lo repite. Es una tontería lo que voy a decir. Regalo gratuito, absoluto de Dios. Entonces ya no hay mérito, es decir, no depende la salvación de tus méritos. La salvación es un regalo. Y más aún, pero mañana, eso va a ser el tema de mañana. Vamos a ir verso por verso. Por eso repásense bien 2:15, 21, porque esa es la tesis paulina. 2:15, 21. Y si lo traes traducido al griego, mejor. Traducido al español, perdón. Al griego no. Bueno, ¿alguien más? Y ya nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Padre. Sí. ¿Qué postura podríamos tomar ante este actuar de Santiago, no? Porque quizás tacharlo o encajonarlo en cierto sentido como alguien que no ha comprendido o no ha querido,
bueno, no sé hasta qué punto puede ser atrevido, porque si bien Pablo conocía la ley y estaba envuelto en la ley antes de su camino y luchaba por, diríamos, como que por el prestigio de la ley, seguir preservando la ley hasta el encuentro de Damasco, cambia su perspectiva. Pero en Pablo no cambió inmediatamente, sino también pasan los 12 años de meditación y demás. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos ser justos en tachar como de incorrecto o de equivocado a estas personas judaizantes cuando, si bien Pablo, siendo del mismo grupo de judíos, necesitó bastante tiempo para comprenderlo y tuvo un encuentro completamente distinto? Sí, tal vez tu intervención sea muy justa, en el sentido de que el camino de la conversión interior pues es largo, es de toda la vida. Y tratándose del encuentro de Pablo en el camino de Damasco, decíamos el año pasado que propiamente hablando ni se puede hablar de conversión. Allí le sucedió algo muchísimo más grande, me parece exagerado lo que estoy diciendo, porque ya la conversión en sí misma es algo muy grande. Pero él no solo cambió de costumbres, porque él era un hombre bueno. Nos lo va a decir en Filipenses, intachable según la ley. Lo que pasó es que cambió de dimensión interna para leer todo el Antiguo Testamento desde Cristo. Y leer todo el Antiguo Testamento desde Cristo empezó su cambio interior, que como tú dices perfectamente, no fue fácil. Le llevó un tiempo largo de silencio, de meditación, y después, inclusive acabo de decir que cosas exteriores todavía las llevaba consigo, algunas devocioncillas, porque eso pasa también, esto lo podemos aplicar a nuestra vida ahora, ¿me entiendes? Vas a predicar el común mismo del Evangelio, que es las palabras mismas de Cristo, ese es el Evangelio. También Evangelio es el querigma, que Cristo murió, resucitó y se apareció, también es Evangelio, acuérdate, capítulo 15 de la carta a los Corintios. También es Evangelio la persona de Cristo, pero te vas a encontrar con personas que que tienen sus devociones y que las traen desde pequeños, que se las enseñó la abuela, ¿me entiendes? Se trata de tenerle paciencia a la gente, de irlos poco a poco. Tú no cedas nunca, tú sabes que les vas a entregar el núcleo mismo de la salvación, pero a partir de lo que yo les he dicho en clase alguna vez, que una devoción es por lo menos una sospecha de la trascendencia. Y ya tenemos bastante con eso, porque hay mucha gente, todo en Europa y en otros países, que ya ni siquiera esa sospecha tienen. La gente devota que se queda en las periferias de la salvación, tienen esa sospecha de lo sagrado, de la trascendencia divina, de la presencia de Dios. A veces se quedan atorados en imágenes, dicen esta imagen es milagrosa, y yo les digo es milagrienta, y se van a bailar a Chalma. Pues lo único que tienes que hacer es no llevarlos tú, ¿verdad? Por lo menos, y no dejar de dar catecismo a niños, a jóvenes y adultos, y morirte sabiendo que siempre habrá quien siga con sus, ¿cómo se llama? Sus devociones. Pero sí, saber estos que están aquí ahorita, estos que están aquí, estos 60 que tenemos aquí, ¿cuántos tenemos? 65. Estos 65 que tenemos aquí, andan buscando a Dios desde hace tiempo y tienen, y lógicamente, un camino, tienen muchas carpetas de trabajo y probablemente todas tienen algunas devociones porque tienen miedo alejarse de ellas
porque se las enseñaron sus papás o sus abuelos, pero poco a poco han ido descargando toda su emotividad y toda su fe y toda su esperanza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la evangelización, llevada a todos al núcleo central de la acción gratuita. Dios no la da porque cumplamos mandamientos, sino la da porque nos ama. Los regalos son expresiones de amor gratuito. Ahora, una vez que, yo pensaba que me ibas a argumentar con la carta de Santiago, una vez que ya amas a Dios cada vez con más ahínco, más fuerza interior, y una vez que amas también, estás más comprometido con los seres humanos que están a tu alrededor, entonces, en esa misma relación tú también tendrás que irte despegando de las cosas que no son esenciales. Poco a poco, estaba yo leyendo al principio, no sé si ya estaban todos, de cómo Teresita de Jesús, a partir de la lectura del capítulo 12 y 13 de la primera a los Corintios, empezó su vida espiritual. Eso fue el núcleo de su vida espiritual. Y también el Evangelio. Pero esos dos capítulos, y ya los vimos, ya los estudiamos. Pero ¿qué le pasó a esa muchachilla? Los desmontó, los aplicó a su vida, quitó lo que estorbaba y empezó a caminar por la vida espiritual. Y a los 24 años había terminado y ahora es patrona de las misiones, sin haber ido nunca a ningún país a predicar. Y aparte, pues es la Teresita, la doctora de la iglesia. Entonces, ese es el asunto. La evangelización es un proceso largo, pero se vale ir poco a poco. Les decía yo el domingo pasado a la gente que me sigue a través del Face en la misa, pues es ¿cómo se llama? Es la sabiduría, estaba yo hablando de la sabiduría. Es decir, poco a poco descubriendo la esencialidad de las cosas. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es exactamente su razón de ser en mi existencia? Pero eso es para reflexivos. No es para gente que vive en superficie, sino para gente que reflexiona y que poco a poco busca algo sustancioso que le llene el corazón. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú como pastor? Paciencia, hermano, paciencia. Porque capítulo 5 de Romanos, lo vamos a ver, porque la paciencia, hija, es la esperanza. Algún día la comunidad que el obispo ponga en tus manos será cada día más trinitaria. Pero tranquilo, puedes que te vayas de la parroquia y las devociones no cambian, pero poco a poquito. Pues te estoy diciendo que el mismo Pablo, el enorme Pablo, el gran teólogo Pablo, haciendo votos de nazireato allá en Cencreas. Somos todos, no nos estamos admirando. Entonces pedirle a Santiago que hiciera el cambio radical, pues ese es un proceso. Y Pedro de repente dice, sí, muy bien, los bautizados, vénganse, vamos a cenar juntos, aquí estamos. Pero ve que llegan los de Jerusalén y se le... ¿Qué le pasó? Que no estaba bien convencido por dentro todavía, que le quedaban ductos de látina del tiempo, que las culturas no son camisas, no es barniz de uñas, la cultura es algo que pega más allá de la piel y que cuesta trabajo. Por eso de inculturar el evangelio es una frase muy fuerte. No es dar a conocer a Cristo, es ir más adentro hasta que las actitudes del hombre tengan a Cristo en el centro de la vida. Es la inculturación del evangelio, es ir más adentro.
Duc in altum, acuérdate de latín. Esa es la frase de Cristo a Pedro. Dice, rema, mar adentro. Es decir, más allá, duc in altum. Muy bien, me gustó tu pregunta. Entonces nos vemos mañana, que es de Dios. Y aquí estamos, que mañana es la tesis de Pablo. Esa es su tesis. Es el enunciado de su tesis. Y si entendemos, vamos a poder leer Romanos y Gálatas. Primero Dios. Nos vemos, pues. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, maestro. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Dios los bendiga y buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Nos vemos. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que nos vemos. Que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estamos, criatura de Dios? Muy bien, que Dios los bendiga. Adiós. Nos vemos. Hola, ¿cómo estamos, criatura de Dios? Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego.